A la actualidad. El pasado lunes se realizó la primera reunión de la bancada bicameral del Frente Amplio con la participación de la vicepresidenta electa, Carolina Cose, y del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. Según Cose, este tipo de encuentros será algo sistémico a lo largo del periodo. Y allí se acordó que el encargado de coordinar la bancada de senadores será Daniel Cayani y en diputados Mariano Tucci, que precisamente en estos días expresó que la coordinación de bancada será distinta a la que se ha visto en el gobierno que termina. Agregó que se defenderá los compromisos asumidos durante la campaña, se escuchará la diversidad de voces de la bancada del Frente Amplio y será dialoguista, de mano tendida a todos los partidos, porque la nueva administración no viene con espíritu refundacional. Recordemos que con 48 diputados en la Cámara Baja, la construcción de las mayorías es algo imprescindible, diríamos, es una exigencia del momento, así lo hacía saber Tucci en su momento, y agregando: nosotros vamos a construir el diálogo porque sentimos que el país merece tender puentes entre los partidos políticos para conocer las otras posiciones y propuestas. Y para hablar de estos temas justamente tenemos el gustazo de recibir una vez más aquí en estudios al diputado Mariano Tucci. Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Contento de estar con ustedes en esta mañana. Linda mañana, además. Linda mañana, ¿no? Linda mañana. Bueno, yo la vi muy de madrugada, pero está bueno saber que se mantiene así. Y bueno, con mucho gusto estamos por aquí. Con un nuevo amanecer también en el país. Y bueno, qué desafío el suyo, ¿no? En una Cámara de Diputados donde el Frente Amplio no tiene mayoría, tratar de tejer esos acuerdos. Es todo un desafío, reitero. Es todo un desafío, como tú lo planteabas. Yo hice campaña electoral diciendo estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y creo que la gente en octubre dio un mensaje muy claro, que la política tiene que poder interpretarlo con mucha madurez. Creo que hay que concentrarse mucho más en la construcción de acuerdos para los temas importantes del país y dejar a un costado esto que hemos visto en estos años, que dista bastante de lo que es o de lo que son las mejores tradiciones del Uruguay, ¿no? Porque usted lo sabe muy bien y la gente lo sabe también, que el Uruguay siempre ha sido un país de encuentros, un país que ha apostado al diálogo permanente entre sus partidos políticos. Así nos ven de afuera, además, ¿no? Y además, yo siempre digo, y lo digo con orgullo, porque son parte del patrimonio político que tiene el Uruguay. El Partido Nacional, el Partido Colorado son los partidos más viejos del mundo, junto con el Laborista y el Conservador Inglés. El Frente Amplio es tal vez la experiencia más rica en América Latina y en el mundo de la izquierda organizada. Y creo que, bueno, necesitamos estar a la altura de esa historia. Y en esta circunstancia puntual, porque las mayorías así lo exigen, pero también porque tenemos una constricción de que así sea, nosotros estamos dispuestos a tener un gobierno de mano tendida, que por supuesto respete y consolide lo que la gente votó en octubre, que es el programa de gobierno del Frente Amplio, pero que tenga la capacidad de escuchar, ¿por qué no?, las propuestas y las iniciativas de otros partidos que están representados en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Senadores. Ese es un poco el talante que nosotros queremos imprimirle a esta nueva coordinación. Que es debería ser algo fundamental siempre, ¿no? Más allá de mayorías o minorías. Bueno, pero no lo fue. Pero no lo fue, claro. No fue los partidos que a partir del 15 de febrero van a ser oposición, tuvieron ese talante cuando no tuvieron más remedio, digamos, cuando necesitaron alguna mayoría especial para algún proyecto de ley, pero en general tuvieron un posicionamiento político de imposición política de sus intereses. Hubo, naturalmente, que algunos mojones. Yo creo que la ley de financiamiento de los partidos políticos, que por aquí lo conversamos en infinidad de ocasiones, fue en definitiva el horcón del medio de lo que puede haber sido lo más parecido a un diálogo abierto, con sus deficiencias. Pero bueno, nosotros sentimos que no estamos planteando un cogobierno, ni mucho menos. No, está claro. Pero que para los temas trascendentes para la vida nacional tiene que haber un intercambio profundo, honesto, transparente con el resto de los partidos políticos, porque, a ver, gente valiosa hay en todos los partidos políticos, propuestas interesantes también. Y bueno, de alguna manera nosotros queremos recoger eso que el presidente electo Yamandu Orsi planteó en la campaña electoral y que tú leías al inicio. Nosotros no venimos con una propuesta refundacional, ni en el Poder Ejecutivo, ni en la Cámara de Representantes en este caso concreto, y venimos con
las orejas bien abiertas para escuchar. De hecho, cuando se van conociendo las responsabilidades del próximo gobierno, hay actores que estuvieron en esta administración que van a estar en la próxima administración. No sé, puedo pensar en Sanjurjo, en Radío, que viene del Partido Independiente, en fin, seguramente hay más, pero bueno, me surgen ahora estos bueno, por eso nombres. decía, porque todos los partidos tienen su acervo y su experiencia en la gestión, sobre todo los partidos tradicionales. El Partido Independiente tiene también muchos años de trayectoria en el Parlamento y en esta pasada administración en cargos ejecutivos, y nuestros compañeros, los que van a asumir a partir del 1 de marzo, habrán visto en estas dos personas profesionales que tú nombrás, bueno, el conocimiento, la experticia, la trayectoria para poder continuar en los lugares donde estaban trabajando. Pero más allá de los nombres, de las individualidades, insisto que ese tiene que ser el talante de un gobierno que pretende inaugurar de alguna manera un tiempo de cambio, que apueste al diálogo, que tenga la capacidad y la madurez de administrar las diferencias y el disenso. Y tú leías al principio, y capaz que alguno lo puede malinterpretar, yo hice esas declaraciones que tú leías y hablaba de que va a ser una coordinación de mucha oreja abierta con la bancada del Frente Amplio. La frase era más larga porque la hice en televisión. Yo lo que dije fue, es una conducta, o sea, no se puede esperar otra cosa de una coordinación frente amplista que la que no sea la de respetar la diversidad de voces que tiene el Frente Amplio, no solamente en la fuerza política, sino que también la voz de aquellos sectores que tienen representación parlamentaria y en concreto en la Cámara de Diputados, porque así debe ser, porque hay que ser fraterno, porque lo más trascendente, el activo principal que tiene el Frente Amplio en el país es unidad, y a la unidad hay que cuidarla. Unidad en la diversidad, como se dice. Unidad en la diversidad, exactamente. Allí se tejen los primeros acuerdos. Y siempre. bueno, es importante. Pero además yo pensaba en términos de gobierno, por ejemplo, o de gobiernos. La crisis del 2002 creo que fue un ejemplo muy claro de coordinación política entre los partidos y sectores políticos, pero también con la sociedad civil organizada, ¿no? Sí, y viniendo un poco más hacia acá, naturalmente que tiene de alguna manera una profundidad muy diferente. No se puede comparar lo que sucedió con el caso Astesiano con la crisis del 2002, pero bueno, de alguna manera hubo una crisis política en este periodo que está terminando, y a mí me gusta siempre decir que para quienes somos opositores, en este caso nosotros, hasta el último día de febrero, hasta el 15 de febrero, cuando hay un problema de esta magnitud, siempre es más fácil, si uno quiere sacar rédito político, echarle queroseno al fuego. Nafta no, porque está muy cara, la ha subido como 8 veces. Pero no este último mes. Bueno, casualmente este último mes no, pero lo han subido muchas veces. Y esa no ha sido la actitud del Frente Amplio, y en aquel momento tampoco, ¿no? Porque en definitiva hay un síntoma de madurez del sistema político que es histórico y que viene del fondo de la historia, de que en los momentos difíciles la política hace espalda para enfrentar crisis institucionales, crisis políticas que pueden en definitiva comprometer al país y afectar fundamentalmente, como pasó en el 2002, a los más débiles, a los que menos tenían. Y así terminamos, ¿no? Pero hubiera sido peor si hubiera habido una oposición política que hubiera tenido otro cariz, ¿no? A la hora de enfrentar el problema, y no fue lo que ocurrió. Y eso fue, yo recuerdo en aquel momento, saludado por ejemplo por Alejandro Echugarri, que era un hombre, claro, ese sí que sabía construir diálogo, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos a tener esa tesitura. Este es un trabajo estrictamente colectivo. Yo soy coordinador, después será otro compañero o otra compañera, pero bueno, esa es un poco la caracterización que que va a tener esta coordinación de bancada. No todos son aplausos, del parte de los mensajes de la audiencia. Por ejemplo, Carlos dice: me parece lamentable ese discurso, que no venimos con un espíritu refundacional. El actual gobierno se llevó puestas las instituciones, basta de poner la otra mejilla. Bueno, lo que pasa es que el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión no es para esta actividad. Porque cuando uno gobierna para todos, no para un pedazo de la población. Hay otros que dicen, bueno, tienen que salir con el cuchillo entre los dientes y hacer auditorías en todos lados.
se harán auditorías donde los ministros y ministras electas consideren que es necesario profundizar en diferentes circunstancias para conocer fehacientemente en qué condiciones quedaron las instituciones que van a conducir. Pero acá no se va a montar una cacería de brujas, e insisto, el norte de esta gestión va a ser lo que la gente votó en octubre y en el balotaje. El programa de gobierno del Frente Amplio y las 47 medidas que presentó Yamandú y Carolina en la Plaza de Toros en el departamento de Colonia, más allá de los énfasis que se hagan a partir del aporte de los equipos ministeriales, etcétera. Pero venimos a gobernar con seriedad, que es lo que el país necesita. Con seriedad, con diálogo. ¿Y cuáles son los temas más urticantes que se visualizan en ese trabajo parlamentario, sobre todo en la Cámara de Diputados? Bueno, todavía proyectos concretos, yo creo que no es tiempo de ponerlos sobre la mesa, pero a ver, dos cosas. Yo tengo un doble sentimiento. Por un lado, la felicidad de saber que la gente ha depositado en el Frente Amplio la confianza para gobernar 5 años, y por otro, la tristeza de ver cómo el país sigue caminando con los mismos problemas hasta que el Frente por lo menos tome el gobierno, que los problemas no van a desaparecer de un plumazo, ¿no? Yo qué sé. El tema de la seguridad, por ejemplo. Muchas cosas, yo qué sé. Esta situación que está sucediendo con la seguridad pública, digamos que no es novedosa, la venimos denunciando hace ya mucho tiempo, no hay un norte en materia de seguridad pública. En definitiva, el Uruguay se ha tornado en un país violento, fruto de un montón de circunstancias, entre otras, o principalmente la que tiene que ver con el tráfico de drogas. Aquí lo hemos hablado en el montón de ocasiones, la infantilización de la pobreza. Es decir, hay un montón de circunstancias que son los principales desafíos que tiene el país, y que seguramente, porque es parte de los compromisos que asumió Yamandú, sean de los primeros temas sobre los cuales se empiece a trabajar y a construir políticas transversales y efectivas en el mediano y en el largo plazo. Yo entiendo pero hay otras dificultades, ¿no? Si vos mirás el mapa de lo que ha sucedido en el Uruguay en los últimos meses, realmente complica mucho. Una cosa que me olvidé decir, que me parece interesante ponerlo sobre la mesa, es saludar a las familias de los militares que están desplegados en misiones de paz, sobre todo en el Congo, que han vivido situaciones bien delicadas y lamentables, sobre todo por el soldado fallecido. Ahora seguramente se están repatriando 2 soldados más que están de alguna manera heridos, y bueno, me parece que hay que manifestar la solidaridad del pueblo uruguayo con estos compatriotas que están... ¿Es necesario mantener esas misiones de paz? Y bueno, yo considero que sí. Pero bueno, siempre son discusiones que están abiertas dentro del seno de la fuerza política. A mí me parece que el Uruguay es una tarea bien relevante, sobre todo con la ciudadanía de la República Democrática del Congo. Pero me interesaba, sí, por lo menos colocar sobre la mesa la solidaridad sobre las familias de esos compatriotas que están sufriendo una situación indeseada. Sí, en una región muy inestable, además. Por supuesto. Que nunca se sabe qué es lo que puede pasar de un día para el otro. Más temprano conversábamos con Selva Ortiz de Redes Amigos de la Tierra a propósito del pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso sobre el tema Arasati. Más allá de ese pronunciamiento específico y pensando en esa necesidad de diálogo, de trabajar tendiendo puentes con lo que será la oposición del gobierno del Frente Amplio, uno también se pregunta, bueno, no está habiendo un correlato por parte del actual gobierno, que será la oposición, cuando el gobierno de Yamandú Orsi dice, bueno, no tomen resolución sobre este tema porque estamos a punto de asumir nosotros y podemos tener una visión diferente, y sin embargo el gobierno avanza igual, ¿no? Bueno, esto también pasó a otra escala, porque es otra las afectaciones de estos 3 proyectos de ley que se trataron de discutir medio de aprepo en el Senado hace 48 horas, ¿no? Ellos dicen, pero ustedes también, cuando eran gobierno, colocaban temas sobre la mesa antes de decir, si el Frente Amplio hizo eso, yo no estoy de acuerdo. Claro, lo dijo Gandini concretamente. Yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que Gandini dice un montón de cosas porque se va. Y también están aprovechando el cuarto de hora que les queda para tratar de instalar temas y seguir, digamos, de alguna manera tratando de incidir en la vida política del Uruguay. Son algunos clavos que están quedando, y me parece que el Uruguay, no el Frente Amplio, el Uruguay no se merece ese tipo de acciones. Yo entiendo que este gobierno está en funciones hasta el último día de febrero, pero también entiendo
que es de perogrullo, que si cambian las mayorías, cambia el gobierno nacional y hay decisiones que tú vas a tomar que exceden tu periodo de gobierno y mínimamente tenés que sentarte a conversar qué piensa el gobierno siguiente. Y en temas de deporte, por su repercusión económica, social y medioambiental, en el caso del proyecto Neptuno, y bueno, capaz que tenés que prestarle un poco más de atención a quien va a conducir el destino del país en los próximos días, porque bueno, y capaz que lo podés meter en un berenjenal bien grande firmando ese contrato y obligando al país o obligando a analizar a la próxima administración si tiene que continuar con un proyecto que ya tiene seguramente algún compromiso firmado y acordado. El Uruguay es un país serio que siempre ha priorizado su seguridad jurídica, entre otras cosas, y eso complica bastante. Ya hemos escuchado al presidente de la República, al secretario de la Presidencia, nombrados al propio ministro Ortuño, posicionarse en torno a ese tema. Y el Frente no tiene dos posiciones respecto a lo que piensa el proyecto de Neptuno. Así que bueno, esa es otra de las cosas que tenemos que corregir, ¿no? Que es tratar de construir hacia adelante. Flaco favor le están haciendo esta idea de conversar con cotidianeidad de los temas del país, cuando hasta el último día están volando los puentes con quien va a ser el próximo gobierno. Sí, de alguna manera la sesión del Parlamento del otro día también generó discrepancias allí, ¿no? De hecho, el Frente Amplio no entró luego de un cuarto intermedio a la sesión. Es parte de eso, ¿no? Es decir, por eso yo destacaba al principio lo importante y lo difícil de la misión que te toca, ¿no? Para la próxima administración. Yo decía al principio que tenemos que cambiar un poco el chip y el talante. También lo planteaba en la reunión que se hizo en el Frente Amplio bicameral, porque yo creo que la gente espera muchas cosas de nosotros, de la política en general, no solamente de los frente amplistas. Claro. Y con su voto estableció que ningún partido, por lo menos en diputados, tenga mayoría propia, y eso exige y obliga a la política a sentarse en una mesa a acordar. No hay otra. Pero lo que uno tiene que diferenciar es, una cosa es la exigencia del momento, de la coyuntura, de esta realidad que acabo de explicar, de que no tenemos los votos, y otra cosa es estar convencido de que ese es el camino. Y nosotros estamos absolutamente que el camino del diálogo es el camino, porque aparte es el camino que marcó Yamandú Orsi en el proceso electoral. Y bueno, yo creo que hay que, de alguna manera, rendirle culto a esa actitud tan republicana que el Uruguay ha perdido en los últimos 5 años, porque digamos las cosas como son, el Uruguay no ha sido el país de Alicia en estos últimos 5 años, sobre todo en lo que tiene que ver a la gestión gubernamental, al relacionamiento entre los partidos políticos, a los contenidos que la política le ha ofrecido a la gente. Venimos de un sistema político que habla más de los dirigentes que de la gente, ¿no? Hoy importa más que piensa la senadora Graciela Bianchi y el diputado Mariano Tucci y viceversa, que de los temas centrales de la vida nacional. Yo soy hincha de discutir sobre contenidos, sobre propuestas. Por supuesto que si hay que dar un debate, se va a dar, y en los términos que sea necesario, es decir, a mí me gusta discutir mucho, yo soy muy discutidor. Ahora, eso no significa que sea obtuso, que no tenga la capacidad de escuchar o de entender que el otro también tiene algo para aportar. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, de tratar de sacar lo mejor del resto de los partidos políticos en torno a sus ideas, sus plataformas, incluso sus militantes, como ha sucedido con Sanjurjo y con Radío, y trataremos de construir un proyecto nacional que integre a todos y a todas y que no segregue a nadie por pensar diferente. Aún con cabildo abierto, por ejemplo, con el tema de los derechos políticos, humanos. Nosotros tuvimos una reunión interpartidaria hace algunos días con todos los partidos políticos. Y cuando salimos así, algún periodista me preguntaba, ¿y qué pasó con Salles? Y nada pasó con Salles. Porque parece que hay que tener un trato algunos periodistas consideran que hay que tener un trato diferencial con un partido respecto a otro. De ninguna manera. Nosotros tenemos que conversar con Salles, con Cabildo Abierto, con el Partido Nacional, con el Partido Colorado. No, pero ¿con quién tienen más afinidad para hacer un acuerdo? Con cualquiera. Porque hay que ir proyecto a proyecto conversando con todos, porque aparte la gente piensa que el Parlamento es una batalla campal, y la gente tiene que saber y conocer que la mayoría de los proyectos que se votan salen casi que por unanimidad. Los proyectos que tienen discusión profunda,
y de principio son algunos a lo largo del quinquenio, aquellos que tocan resortes de la vida nacional complejos, donde naturalmente ahí se enfrentan dos modelos de país, porque tenemos posicionamientos ideológicos diferentes, no todos somos lo mismo, pero hay un trabajo en comisiones permanentes, especiales y bicamerales que te permite trabajar los temas durante días, semanas, meses, y que en definitiva terminan generando, en la gran mayoría de ellos, como explicaba recién, acuerdos. Acuerdos, porque le vamos modificando cosas, le vamos agregando otras. Entonces, cuando llega al plenario de la Cámara de Diputados, generalmente esos proyectos tienen una votación masiva. Claro, hay otros como la ley de urgente consideración, como la ley de financiamiento de los partidos políticos, la ley de medios, el de tenencia compartida. Ese tipo de proyectos, por supuesto que tienen otro tipo de tratamiento, porque mueven cuestiones que tienen que ver con lo que uno defiende desde toda la vida, claro, con principios, convicciones profundas, pero en general la vida parlamentaria es así. A veces incluso diferencias dentro de los partidos, de los propios partidos políticos, claro, y sí, del Frente Amplio también. También, claro, porque claro. Somos una coalición de partidos, sectores, movimientos. Claro. Entonces, bueno, insisto, nosotros vamos a ser férreos defensores de los compromisos que el Frente Amplio asumió en campaña electoral, de su programa de gobierno, pero sí vamos a tratar de interpretar lo que digamos, lo que la gente resolvió en las urnas, que es los parlamentarios tienen que sentarse a discutir un poco más y mejor, además. Parece un aviso del diario del País, pero no lo es. Éxitos en ese emprendimiento, entonces, en esa función, y estaremos conversando en el correr de estos 5 años y viendo cómo se va tejiendo esa telaraña de acuerdos. Con mucho gusto. Muchas gracias por comparecer aquí en estudios. Nos reencontramos pronto, como decía. Hacemos un brevísimo intervalo musical de manera de poder venir con el cierre de los titulares. Me pone unas caras Liber Sánchez, como si yo no hubiera hablado esto antes. Info 24, la actualidad que nos mueve.